Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Dios les bendiga. Buenas noches. Espero que estén muy bien. Hoy estamos en nuestro discipulado número 17 y vamos a hablar sobre la santidad. ¿Sobre qué vamos a hablar? La santidad. Es un tema que a veces uno le cuesta hablar, pero es importante porque nosotros creemos como iglesia en la santidad. Que quiero contarles varias cositas. Ustedes saben que hoy es el número 17, vamos a estar hablando sobre el tema de la santidad. La Biblia dice muchas cosas sobre la santidad y a veces nosotros no sabemos, ay, santo, ¿qué es eso? Entonces en esta noche les va a quedar muy claro qué es la santidad. Amén. Entonces la Biblia dice que como aquel que lo llamó es santo. O sea, nosotros, nuestro ejemplo no es un ser humano, es Dios mismo. Dice la Biblia que el que nos llamó es santo y que sean también, o sea, que nosotros también seamos, ¿qué? Santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo. Esto que yo les estoy parafraseando, usted lo encuentra en Primera de Pedro 1, 15 al 16. ¿Sí? La Biblia es clara en eso. Y dice también, sigan la paz todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando yo empiezo a entender que la Biblia habla de la santidad, yo debo de entenderla, debo de empezar a practicarla. A veces la gente dice que es imposible, pero yo quiero enseñarles que sí es posible vivir en santidad. Les estaba diciendo que la Biblia habla mucho sobre este tema de la santidad y dice, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte, o sea que la santidad tiene que ver con esa consagración y ser santo porque el Señor es ¿qué? Santo. Así que no te contamines. En el Antiguo Testamento el Señor venía y le decía, no se contaminen, no toquen cualquier clase de animal pequeños que corran o se muevan por el suelo. Pero nosotros ahorita tenemos otro camino por la vida de la santidad. En el Antiguo Testamento nos muestra toda la margen, los colores y sabores de lo que es la santidad, pero el Nuevo Testamento también, desde la muerte del Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar qué es santidad. Es una cualidad del que es santo. Es decir, que ¿quién es santo? Dios, ¿cierto? Es una cualidad del que es santo. Es un estado por medio del cual el ser humano se acerca o se compenetra a Dios. ¿Y qué es compenetrarse? Es unirse, estar ligado, ¿cierto? Entonces la santidad, vamos a aprender en esta noche que la santidad es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida en Cristo. Sí, es posible la santidad y es necesaria la santidad. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué acciones puedes realizar en tu vida para vivir en santidad? Porque uno dice, ay no, entonces ¿cómo hago? Entonces, yo les voy a decir varias cosas. Primero, apartarse del pecado, es decir, es volver a tomar la mano de Dios y hacer su voluntad y no la tuya como crees. Entonces lo primero que tenemos que entender es que todos somos pecadores, que todos necesitamos del Señor, pero que tenemos que apartarnos de ese pecado y hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, mis caprichos, sino como Dios dice. Otro punto segundo es cumplir en tu vida la palabra de Dios. Es decir,
entender la palabra, practicar la palabra, meditar la palabra. Entonces, cuando yo entiendo que cuando yo leo la palabra debo de vivirla, debo de practicarla, debo de entenderla, pues simplemente voy a leerla. Cuando una persona deja de leer la palabra de Dios es porque como no se ha cumplido lo que quiere, Dios no le ha entregado lo que quiere, entonces, no, me desanimé, no voy a leer. Entonces, le voy a hacer la pregunta, ¿usted deja de comer cada vez que le pasa algo, no cumple algo? ¿Usted deja de comer por semanas? ¿Cierto que no? Les pregunto, ¿ustedes dejan de comer su comida física? ¿Sí o no? Respóndame. Alguien que me responda. ¿Cierto que no? Puede estar pasando lo que sea y usted come. Entonces, ¿por qué deja de comer o de leer la palabra de Dios, de meditarla? Que ahí es donde están las respuestas. Tercero, tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Tener comunión con quién? Con el Espíritu Santo, es decir, conocerlo, caminar con Él, que sea tu amigo y compañero, tener comunión con Dios por medio de Él. Y la mejor manera es con ¿qué? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el servicio a Dios, perdonando, amando a tu prójimo como a ti mismo. La santificación es un proceso que todos los cristianos debemos experimentar. No es opcional y no es solo un proceso pasivo. Es algo que yo quiero enseñarles en este día. Entonces, por eso es que la gente a veces se vuelve tibia, por eso se vuelve inestable. Entonces se vuelve más importante la problemática de ustedes que lo que Dios quiere hablarles. La santificación es un proceso que requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad. Nosotros somos seres tripartitos, recordemos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y en nuestra alma están las emociones, está la voluntad, está ese libre albedrío, está lo que Dios nos dice, pero nosotros cada día tenemos que buscar del Señor. Pero por sobre todas las cosas, dice la Biblia, requiere que nosotros tengamos comunión con Dios y que podamos conocerlo más. Porque cuanto más conocemos a Dios, más somos transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Levánteme ahí la mano, yo lo veo. Y que decimos, todos somos pecadores, solo que somos redimidos con la sangre de Jesús. Y hay personas que son redimidas, pero viven en una tibieza espiritual. Y yo lo que les quiero enseñar en este tiempo es que hay que levantarse, hay que buscar para ser transformados. Los principios de Dios nos cambian. ¿Sabe qué significa? Son sine qua non. Es una frase extraña, ¿cierto? Sine qua non. ¿Qué significa esto? Esto es una expresión latina que significa sin la cual no. Sine qua non. Expresión latina que significa sin la cual no. Y se aplica a una condición que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable para que suceda o se cumpla algo. Es decir, son necesarios en nuestra vida, es indispensable, es esencial y de carácter obligatorio para que todo funcione correctamente y sea posible el bien y la justicia en nuestra vida. Uno muchas veces pide justicia, pero no tiene claro esta expresión, sin la cual no, sine qua non. Y necesitamos empezar a entender eso. Ay, pastora, yo nunca había escuchado esa palabra sine qua non. Esta es una expresión que nos lleva más allá de lo normal.
Los que cambiamos y alteramos esos principios de Dios somos los seres humanos, que desobedecemos sus mandatos, sus mandamientos y preceptos, acomodando valores según la cultura social y al parecer de cada quien. Entonces, como a mí no me parece, entonces yo no lo hago. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que debemos de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios y su palabra son eternos. Por eso debemos mantenernos como un faro que alumbra. ¿Qué hace un faro? Hace este movimiento. Un faro que alumbra. Amén. Para andar con pasos firmes en Dios, en la pureza de su palabra y la santidad del Espíritu. El sentido y significado de santidad se desprende de santificar y purificar una cosa común para apartarla al propósito divino y sacarlo de lo profano. Tú y yo fuimos sacados, fuimos apartados. Amén. En el Antiguo Testamento se usa el término hebreo gados o gadás con G. Gados o gadás, que significa santo y limpio, moralmente consagrado. Y recordemos qué significa la moral. ¿Es un qué? Es un conjunto de principios, de normas, de valores y tradiciones. ¿Y eso dónde se aprende? ¿En el colegio? No, se aprende en casa. Esa moral, para después llevar ¿qué? Esa ética. La ética, ¿qué es la ética? Es venir y realizar la moral, esos principios dados. Y en el Antiguo Testamento habían esos principios morales de consagración y dedicados exclusivamente para Dios. Pero también en el Nuevo Testamento se usa el término en griego de santificación o santidad, agios, que se traduce sagrado y consagrado, para un uso santo. Amén. O sea que tanto en el Antiguo como en el Nuevo se habla de esa parte de la santidad, aplicándolo a la vida del cristiano. Dios nos llama a vivir, a convivir y movernos con pureza e integridad de corazón. Y recordemos que el corazón está ¿qué? Ligada con el alma, con nuestras emociones, con nuestros comportamientos, con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, con todo nuestro ser. Porque Cristo nos ha limpiado de pecado y culpa. La santidad debe ser constante en la vida de quienes amamos a Dios. Somos responsables de ponernos a cuentas con Dios cada día. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No, cada día, para poder mostrar un estilo de vida consagrado. Amén. Es decir, que usted todos los días debe ser transparente, moralmente irreprensible. Y cuando yo les estoy hablando de esa moral, es de esas tradiciones, de esos nuevos hábitos en Cristo Jesús. Que tus viejos hábitos cambian y comienzas a tener nuevos hábitos en Dios. Sí se puede vivir en santidad, ser santo. Físicamente, purificado y espiritualmente, rendido, entregado y dependiente de aquel que nos salvó en la cruz y nos dio vida eterna en la tumba vacía. ¿Cómo se llama? Jesús. Amén. La santidad es un mandato de Dios para todos sus hijos. Dice la Biblia, porque sin santidad es imposible ver a Dios.
Ser santo es vivir alejados del pecado, crucificados en la carne, muertos para todo aquello que no agrada a Dios, estar limpios ante su presencia. Y esto que le estoy hablando para que usted lo lea en casa, está en 1 de Pedro 1:16, que con esa cita empecé hablando. La Biblia dice que no hemos sido quitados del mundo. Nosotros no somos quitados del mundo, de una sociedad, sino guardados del mal y sacados de las tinieblas a la luz. Entonces, tú debes de tomar en esta noche decisiones, de decirle, Señor, yo quiero vivir en esa santidad que tú hablas, no siendo religiosos, sino siendo espirituales, conociendo al Señor, teniendo una vida moral íntegra con el Señor, llenándonos de su presencia a través de su Santo Espíritu. Dice que la santidad nos libera de las prácticas inmorales, corruptas y torcidas que predominan en el sistema de esta sociedad, gobernado por Satanás, que es el archienemigo del Señor. Y eso lo encontramos en Colosenses 1:12 al 14. Yo todo lo estoy parafraseando, pero está en la Biblia. La Biblia lo habla claro. Amén. Alguien que lea la Biblia, Efesios 2, versículos 2 y 3. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Entonces, mire cómo la Biblia viene y habla de esto tan claro. Que practicábamos eso. Es decir, que con esta cita que acabo de leer, Angélica, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Ya no debemos de practicarlo. Él nos sacó de ese lugar. El Padre nos sacó de la esclavitud de Egipto, del mundo, de las prácticas paganas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Dice la Biblia, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, dice la Biblia, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de sus pecados. Eso nos habla la Biblia. Usted encuentra esto en Colosenses 1, capítulo 1, versículo del 10 al 14. Dice que nos limpió, que nos redimió, que nos cambió. Por la sangre de Cristo somos lavados. Amén. Ser santos es nuestro reto diario y progresivo que avanza a la medida que aplicamos las instrucciones de Dios y vivimos su palabra para agradarlo a Él. La santidad no está en nuestra capacidad. Yo quiero que ustedes entiendan esto. En nuestra capacidad humana no está. Porque eso sería como en el tiempo del Nuevo Testamento los fariseos que vivían bajo la ley y decían que eran santos pero practicaban el pecado. Eso se llama fariseísmo. Alcanzar santidad es por gracia en el Espíritu Santo que recibimos de Cristo. Él, quien nos quita lo viejo y nos sostiene con su bondad en medio de toda contaminación que nos rodea. Pero lo más grande que he aprendido, mire, lo más grande que he aprendido al respecto,
es que antes, cuando uno comenzó a conocer del Señor, no pecábamos por miedo al castigo, pero ahora entiendo que es en Cristo y que no pecamos es por amor a Él. Amén, por amor. Usted no debe pecar, es por amor a Cristo, no por temor al castigo. Cuando usted entiende esto, usted le cambia la apreciación del Evangelio, porque usted lo hace por amor, porque usted lo necesita, porque sabes que Dios te ama, porque sabes que Él pagó a precio de sangre y murió en la cruz por ti, por mí, por toda la humanidad. Pero la gente se ha olvidado de esto, prefiere pecar, vivir su vida como le dé la gana y después quejarse y echarle la culpa a Dios, sin responsabilizarse de sus hechos. Una acción trae una reacción igual a una consecuencia. Y hay que admitirlo, hay que ser responsable, hay que buscar del Señor. Dios nos creó para ser santos. Y esto lo podemos ver en Génesis 1, 26 al 29. ¿Cómo nos creó Dios entonces? Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que es una imagen de algo. Una imagen es algún tipo de representación que debe reflejar el carácter o los atributos de aquello a lo que representa. Entonces, si tenemos la imagen de Dios, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Debes de tenerlo claro. Dios nos creó para que seamos representantes de Él. Es por eso que tenemos la capacidad de razonar, de apreciar la belleza, disfrutar de la creación, tener pensamientos abstractos como la matemática, como la lógica y sobre todo, es por eso que tenemos la habilidad de relacionarnos entre nosotros y con nuestro Creador. Todas estas capacidades son dadas por la imagen de Dios que llevamos todos nosotros. Muchas personas piensan que el relato de la creación termina en la creación del hombre, pero esto no es así. El relato continúa con el séptimo día. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. El carácter de Dios se manifiesta en su santidad. ¿Y cómo suele comunicar la Biblia mayormente la santidad de Dios? Lo hace a través de su total rectitud moral, a lo que en nuestras Biblias se llama justicia. Cuando tú le estás pidiendo justicia a Dios, tú le estás diciendo: Señor, sé justo, que tu justicia vaya delante de mí. Tú le estás diciendo que tus principios, que tu imagen, que tu moral vaya delante de mí. El término es un poco confuso porque a veces la palabra justicia en la Biblia significa actuar correctamente. Es decir, para nosotros es más común llamar a esto rectitud. Quiero que recuerden esta pregunta y respuesta por el resto de sus vidas. ¿Cuál es el fin principal del hombre o humanidad? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Ese es el fin, eso es lo que Dios quiere. Amén. Fíjense en la perspectiva del relato bíblico de la creación. Dios es el centro. Y en toda la Biblia es así. Pablo dice que en Romanos, porque Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta? Nosotros vivimos siempre pensando en nosotros mismos. Pero la Biblia siempre habla del Dios. Y usted vive pensando en su problema, en lo que ha de pasar, sí, esto, lo otro, y se olvida de Dios. No quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere ayunar. Pero Él es la respuesta.
para todo lo que tú necesitas. Siempre pensamos en nuestros propósitos, incluso cuando queremos saber la voluntad de Dios, siempre parecemos estar preocupados por saber la voluntad de Dios respecto de las cosas que nosotros queremos hacer. Somos egocéntricos. Si realmente quisiéramos saber la voluntad de Dios, leeríamos la Biblia, porque ahí se encuentra lo que Dios nos quiere decir. Ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando tú dejas de leer la Biblia, eres egocéntrico, porque como no tienes la respuesta que tú quieres ya, y como estamos en una sociedad moderna que todo es instantáneo, entonces ¿qué sucede? Me cansé. Hoy no quiero nada con Dios. Pero si estuvieras con tu salud grave, si el dinero no puede comprar tu salud, si no pudieras pasar alimento, ¿a quién buscarías día y noche? Al Señor, ¿cierto? Y tenemos que aprender no a buscar solo a Dios porque no me cumple las cosas, sino que yo tengo que dejar ese egoísmo y aprender cómo está la Biblia. La Biblia todo el tiempo, el centro es Dios. Y el centro de tu vida, ¿quién debe ser? Repita ahí conmigo, Dios debe ser el centro de mi vida. Entonces, ¿qué es ser santo? Viene la pregunta. ¿Qué es ser santo? Viene del hebreo kadosh, que significa algo que es separado. En latín santus, del verbo sancire, que significa consagrar. Vuelvo y repito, viene del hebreo kadosh. Entonces, la palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa algo que es separado. En latín significa santus, del verbo sancire, que significa consagrar, sagrado. Es la unión de una persona con Dios, tener la capacidad de amar a nuestros semejantes. Entonces, cuando hablo de ser santo, entendemos que la santidad proviene de Dios. Esto requiere dedicación y autodisciplina, y que el Espíritu Santo obre en tu vida. Los verdaderos cristianos no somos perfectos como algunos creen. Enfrentamos una lucha espiritual sin cuartel. Podemos ser tentados y tropezar, pero nos levantamos. Dice la Biblia, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Eso habla la Biblia, y lo habla en 1 Corintios 10:12. Y en otra versión dice que el que esté firme, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Así dice el texto como tal. Nos disponemos para ser sostenidos y guiados por el Señor. Pues no estamos solos en las batallas. Tú tienes que entender que cada situación, cada cosa que tú vives, tú no estás solo. Tú estás con el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice la Biblia, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué dice la Biblia? La santidad en el temor de Dios. Usted encuentra eso en 2 Corintios 7:1. La tendencia al pecado y a fallar es latente en la vida de todo creyente porque somos humanos. Pero esto no justifica vivir en el pecado. En el carácter cristiano debe predominar la pureza y el amor en una búsqueda que continua todos los días y ferviente para santificarnos, puesto que Dios tiene una permanente amonestación para que seamos mejores que cada día. Solo podemos perfeccionar todo aquello que ya estemos haciendo bien. Así que la santidad bíblica es un diario morir. Diga ahí conmigo, morir
Asimismo, con el compromiso de vivir como para glorificar a nuestro Hacedor. La santificación empieza cuando entregamos la vida a Cristo. Es el camino a la excelencia. A mí me encanta una frase que siempre he dicho y enseñé hace muchos años. Lo bueno es enemigo de lo excelente. Hay que buscar a Dios no bueno, sino excelentemente. Amén. Mientras vivimos en esta tierra donde Jesucristo es la autopista por donde debemos transitar, debemos permanecer santos. La perfección de la santificación será alcanzada solo en la eternidad junto a Dios. Romanos 8:17. Entonces, todo lo que yo le he dicho está en la Biblia. Cuando tú lees la Biblia dices, uy, sí, eso está en tal lugar, uy, sí. Todo lo que yo les hablé está en Primera de Tesalonicenses, si usted lo quiere leer, 4 del 1 al 7. Solo que yo se lo estoy parafraseando, se lo estoy diciendo con mis palabras. Entonces prepara tu mente y tu corazón. La Biblia habla de eso. Alguien que lea Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Yo les he hablado del versículo 16, del 13, del 14, pero vamos a leerlo para que vean cómo lo dice en la Biblia. ¿Quién lo va a leer? Primera de Pedro 1, versículo 13 al 16. ¿Quién lo va a leer? Dice la palabra así. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Amén. La Biblia es clara, es decir, prepara tu mente para la acción. Esto es hacer un esfuerzo claro y determinado de abandonar el pecado y seguir a Dios en santidad. Hay dos cosas que se debe hacer cada día. Una es, apártate del pecado que ofrece esta sociedad, donde supuestamente nada es malo. Miremos qué dice la Biblia. La Biblia en Levítico 20:26 dice, sed santo porque yo el Señor soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Recuerda que nacimos con un propósito, para un propósito y por un propósito. Y debemos de hacer la voluntad de Dios. Y solo podemos verlo por medio de la palabra de Dios. La Escritura es clara y nos dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Nos dice, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. La Biblia es clara en todo esto. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y el segundo es, no toleres el pecado. En Romanos 6:23 habla, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y el 3:23 viene y nos habla en Romanos, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Cuando yo tengo claro eso, no podemos encubrir nuestros pecados. La Biblia dice que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Eso, todo lo que le he dicho lo habla la Biblia.
Alguien que lea 1 Corintios capítulo 15, versículo 32 al 35. En Éfeso, luché con hombres que parecían fieras salvajes, pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. ¿Cómo resucitarán los muertos? Tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, mire que es claro. A veces la gente dice, bebamos y comamos, miremos, celebremos la vida, que este mundo se va a acabar. Pero la Biblia dice, no se dejen engañar por eso. Entonces, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. El carácter del cristiano debe sobresalir con una vida de santidad. No hay métodos humanos para ser santos. Lo único que puede santificar al discípulo de Cristo y siervo de Dios es su palabra, el Espíritu Santo, la oración, permanecer en comunión, unidos a Jesucristo y ser lavados con la sangre de Cristo. Cada vez que resbalamos y nos arrepentimos, ser santos exige abandonarnos totalmente y sin reservas a Dios, negándonos al yo, muriendo al ego día a día y dejando a Cristo crecer en nosotros, mientras nosotros menguamos. Dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La base de la santificación es nuestra pertenencia y dependencia de Dios en la identidad de Cristo. Tú no puedes perder la identidad en Cristo. Por lo tanto, debemos sujetarnos y ser obedientes a su palabra. Nadie alcanzará la santidad sin ser humilde, sin tener sumisión a lo santo. El proceso de santidad progresará maravillosamente mientras permanezcamos ligados al corazón de Dios, asimilando sus verdades espirituales, eternas, permitiendo que se cumpla en nosotros su voluntad cada día, pues somos su propiedad. La santidad se anhela continuamente para ser puesta en práctica y mantener una vida íntegra que agrade a Dios, hablando siempre la verdad y desechando toda contaminación de pensamiento y obra. Una vida santa abandona toda manera infructuosa de actuar con viejos hábitos que están dominados y viciados por deseos y pensamientos carnales. Ser santos es demostrar que verdaderamente amamos a Dios, sin apoyarnos en nuestra propia humana prudencia, no dando rienda suelta al cuerpo ni a los 5 sentidos que conducen a la muerte, no solo física, sino espiritual y eterna. Todo esto usted lo puede encontrar en 1 Corintios 6, 9 al 10. Para los que están copiando, Efesios 2:3, Efesios 4 del 22 al 24, Primera de Pedro 2:1. Todo lo que les estoy hablando está en estas citas que les estoy mencionando. Podremos conservar la santidad si andamos en adoración, pensando en Dios, guiados por su Espíritu y viviendo el fruto que Él nos provee para determinar nuestro carácter y haciéndolo diferente al resto de esta sociedad. Amén. Santidad es meditar, vivir y actuar
en toda circunstancia a la luz de la palabra. Y nuestra profesión de fe recta, íntegra, con pasos firmes en Dios. Amén. De pronto ustedes dirán, uy, pastora, usted hoy está hablando muy rápido. Pero cuando yo vengo y les hablo de esto, es que usted pueda poder, la santidad y poder tener santidad es poder meditar en Dios. Amén. Sabiendo que los ojos de Dios continuamente nos observan. Es decir, Jessy, Dios te observa continuamente. Enrique, Dios te observa continuamente. Isabel, Dios te observa continuamente. Piedad, Angélica, Alexandra, Edson, Victoria y todos los que están acá, incluyéndome. Él nos observa continuamente. Si sabemos que Dios nos ve todo el tiempo, dejaremos toda maldad oculta y nos enfocaremos en lo puro para hacer sonreír, agradar y contentar el corazón limpio, puro e intachable de nuestro amado Dios. Porque Él es santo. La vida de santidad no es apariencia, ni mera participación. Es hacer visible a Cristo en nuestra vida. Ser santos no es un atributo moral, es inherente al ser humano. Es la esencia de la naturaleza divina y activa de Dios en el creyente, nacido de nuevo. Santidad es lo que nos hace distintos al resto de las personas de esta sociedad y se desarrolla en nuestro encuentro diario cara a cara con Dios. Santidad es esa expresión plena de amistad estrecha con Dios, que nos reviste del nuevo hombre según Dios, dejando de lado todo lo terrenal que afecta y frena nuestro crecimiento espiritual. Esto que les estoy hablando usted lo encuentra en Romanos 6, versículo 6. Y en Romanos 8:37 dice: la santidad como don divino nos da la libertad. ¿Para qué? Dios, ¿para qué nos da libertad? Para adorar y servir con humildad, autenticidad y autoridad moral, en pro de la edificación de la iglesia y el avance del reino ¿de qué? De Dios sobre la tierra, transformando nuestra vida en un limpio testimonio frente al resto del género humano y dándonos poder y victoria frente al reino de las tinieblas. Amén. Hoy me les voy a pasar un poquito porque hoy es el último tema y necesito darlo completo. Amén. Ya casi vamos a terminar. Cantar a Jehová y celebrar la memoria de su santidad. Cada día cuando tú adoras al Señor, la obra del Espíritu Santo es la santificación del cuerpo de Cristo, en virtud de la cual el creyente, es decir, tú y yo, en todas sus dimensiones se renueva y se hace reflejo de la sustancia limpia y pura que es en Cristo Jesús. Somos como barro. ¿Cuántos somos barro? Todos somos barro, ¿cierto? Somos barro dócil, moldeable y útil en las manos de Dios para su obra salvadora, porque es santo, es manejable y enseñable en su proceso vital de santificación, que solamente alcanzará su plenitud al final de los tiempos. Dice la Biblia en Efesios 2:21. ¿Quién me lo lee? Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Es decir, que va siendo coordinado, vamos siendo edificados, porque somos templo del Señor. Amén. La santidad tipificada en Éxodo 30 habla de darnos, no vamos a leer la cita, pero sí les voy a hablar qué tipifica en Éxodo 30. Habla de darnos a Dios, de lavarnos en agua pura, servir y ungirnos de aceite del Espíritu,
para exhalar los olores fragantes de la gloria de Dios. El cuerpo de Cristo como real sacerdote y embajadores de Cristo tiene la responsabilidad de ser, nosotros tenemos la responsabilidad de ser portadores de la presencia de Dios ante el mundo, en el fuego de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Limpia, transforma y purifica a las personas, a las comunidades enteras, para hacerlos ¿qué? Vasos de honra hasta lo último de la tierra. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? Del agua por la palabra. Amén. Porque el que santifica y los que son santificados, o sea, nosotros todos, por lo cual no se avergüenza, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. La santidad incluye, ¿qué incluye la santidad? ¿Qué creen ustedes? La totalidad de la vida humana, en todo tiempo y lugar, como lo aclara la Biblia. La Biblia nos exhorta a vivir en el Espíritu, a ser santos. Es permitir que el Señor gobierne nuestra vida de manera total, sin que nos guardemos nada para nosotros, sino que sea Él quien dirija todo nuestro ser. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, dice la Biblia, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está esto? En Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén. Con el don de para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué nos da el Señor Jesús? La gracia divina. Lo primero que debe fluir en nosotros es un ardiente deseo de ser santos. Les pregunto, ¿quieren ser santos? Con lo que les he explicado, ¿es difícil ser santo? No. Es una autodisciplina, es conducirnos y servir limpiamente por amor a Él. Si Él está vivo, debemos ser intensos, pujantes. El deseo imposible, ese deseo imposible de ser santos. Dios espera nuestra libre cooperación. O sea, Él quiere que nos unamos a Él. Debemos cultivar cada día la santidad con ímpetu. ¿Qué es ímpetu? Arrojo, valentía. ¿Para satisfacer a quién? El corazón de Dios. Un camino que debemos de caminar siempre es la pureza. Tener nuestros pensamientos bajo la palabra de Dios y sujetos en la presencia del Señor siempre. Tenemos que trascender la santidad de los valientes. ¿Saben que la santidad es de los valientes? Que se ajustan a las leyes eternas. Mientras más intenso y serio sea el compromiso tuyo y mío de ser santos, más decididos y firmes serán los pasos por el camino estrecho para llegar a la meta del supremo llamamiento. ¿Y cuál es la meta? El cielo. La santidad es la victoria en el combate espiritual. Esto es un combate, llevando una vida de orden y prioridades, donde Dios es lo primero y Cristo es el centro de nuestra vida, de tu casa, de tu trabajo, donde tú estés, aprovechando al máximo el tiempo para estar en su presencia, contemplando la hermosura de su santidad. Amén. Hay alguien llamado George Whitefield que decía: es mejor ser un santo que un conocedor. De hecho, la única manera de ser verdadero conocedor es procurando siempre ser un verdadero santo. Esto era lo que decía este hombre.
Y es verdad, hay gente que son conocedores de la palabra, saben los textos bíblicos, pero no practican la palabra. Llevan una vida mediocre, llevan una vida haciendo las cosas a su manera, con su egoísmo. Y el centro de ellos es lo que piensan, lo que desean y lo que anhelan. Pero nosotros estamos aprendiendo en esta noche que sí se puede ser santo con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, orando, ayunando, y que el centro de nuestra vida sea Cristo y que la presencia del Espíritu Santo nos guíe siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso ahí al Señor. Bueno, con esto terminamos el día de hoy, pero les voy a dejar unas preguntitas, ¿vale? Les voy a dejar 4 preguntitas, o 5. La primera, ¿por qué debemos ser santos? Según Primera de Pedro, del 1, del 13 al 16. Eso lo leímos, se los expliqué. ¿Por qué debemos ser santos? Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Segundo, ¿qué dice Segunda de Corintios 7:1? ¿Qué dice Segunda de Corintios 7:1 con relación a la santidad? Tercero, defina santidad con base en lo estudiado el día de hoy. Cuarto, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Según Primera de Juan 3:3 y Primera de Tesalonicenses 4:7. No, pastora, me repite la cuarta. La cuarta, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Primera de Juan 3:3 y Primera de Tesalonicenses 4:7. Y quinta y última, esto hace un obrero aprobado. Segunda de Timoteo 2:21. Esto hace un obrero aprobado. Segunda de Timoteo 2:21. Amén. Bueno, espero que hagan la tareita. Dios me los bendiga. Les estaremos hablando, llamando para organizar los WhatsApps de los que continúan en el discipulado 1. Los que apenas han visto 3, 4, 5 o 6 clases, les hace falta 11 temas. Es decir, que deben de verlo, por favor, hacerlo. Y los que tienen los 17 temas, igualmente iniciamos dentro de 15 días. Dentro de 8 días no tendremos discipulado. ¿Listo? Para que descansemos porque empezamos otra vez los 17 a 18 temas con el discipulado 2 y el discipulado 1 inicia nuevamente a dar los 17 temas. Que Dios les bendiga, les amo mucho. Vamos a orar. No hemos orado, espere. Amado Dios, Padre de la Gloria, presentamos nuestras vidas el día de hoy. Permite, Señor, que conforme la enseñanza de hoy aprendamos a ser santos. Hemos creído que la santidad es muy difícil, que no se puede, pero hoy aprendimos que sí se puede, que es una decisión, Señor, que debemos tomar esa decisión, que debemos de vivir con tu carácter, Señor, que debemos permitir que tu misma presencia nos guíe, que solamente tú nos puedes guiar, tú eres el que nos das instrucciones.
Y que la única forma de agradarte es aplicando tu palabra, entendiendo tu palabra, siguiendo tu palabra. Tú nos creaste para ser santos, para ser tu imagen. Esa imagen que nos enseñaste y nos regalaste, Señor. Nos has dado habilidades, nos has dado capacidades, nos has dado cantidad de cosas, Señor. Pero no queda solamente en esa imagen, sino que tú nos has dado esa rectitud con tu moral. Es decir, Señor, que cada día debemos de disfrutar tu presencia, que debemos de glorificarte, y esa es la forma de llegar a ser santos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por nuestra vida. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.